Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios porque se acercó a nuestra cama esta mañana y nos besó y nos presenta un nuevo día, nos regala este precioso día, mire, para que hagamos las cosas mejor de como las hemos estado haciendo. Así que, ¿qué vimos ayer? Mire, seguimos viendo hoy la rebeldía del pueblo de Israel, la desobediencia, mire, la desobediencia, que eso nos hable a nosotros para no cometer los errores que ellos cometieron. Así que Jesús, leímos que Jesús viene, mire, a redimir, dice, a los primogénitos de Israel, de Efraín. Nosotros somos los primogénitos. Hebreos 12 lo dice en el verso 22, que lo leímos ayer, lo vamos a leer hoy otra vez, y dice: a los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, dice la palabra de Dios. Mire qué lindo. Así que, regresando al libro de Oseas que estamos estudiando, el verso 10 dice: aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. El 11 dice: porque multiplicó Efraín altares para pecar y tuvo altares para pecar. El 12 dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Le está hablando al pueblo de Israel. Pero esto también nos habla a nosotros, fíjese. Porque también nosotros teníamos su ley como cosa extraña. No sabíamos lo que era esto hasta ahora que lo estamos estudiando. La palabra del Señor es eterna, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y dice que no le podemos agregar nada a su palabra, pero tampoco le podemos quitar nada a su palabra. El 13 dice: en los sacrificios sacrificaron carne y comieron. No los quiso el Señor, no los quiso Yahweh, dice. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Mire cómo dice: ellos volverán a Egipto sacrificando en sus altares. Pero el Señor no los quiso, dice la palabra. ¿Se acuerda que en el libro de Josué, en el capítulo 22, verso 19, se lo leo como dice: si os parece que la posesión de vuestra heredad es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Yahweh. ¿Se acuerda que el Señor les especificó lugares para cada tribu? Entonces, por eso les están diciendo aquí: si a ustedes les parece que la posesión de vuestra heredad, donde están viviendo, ustedes ya se contaminaron, están inmundos, vénganse a la posesión de Yahweh, en la cual está el tabernáculo de Yahweh. Y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Yahweh, ni os rebeléis contra nosotros. Edificaos altar, además, edificándoos altar, además del altar de Yahweh, nuestro Dios. Pero mire, Dios les hablaba y ellos ignoraban, mire, la advertencia de la Torá, de su ley, de su instrucción, ignorando la advertencia de Josué. Hicieron ídolos, dice, hicieron altares y sus sacrificios no fueron aceptos por el Señor. ¿Qué le pasó a Israel? El verso 13 dice: en los sacrificios sacrificaron carne y comieron. No los quiso Yahweh. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Y el verso 14, que podemos ver el corazón del Señor tan adolorido. Mire lo que dice: olvidó pues Israel
a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Entonces podemos leer aquí y podemos ver, mire, la causa fundamental del juicio del Señor fue por olvido, porque dice el verso, olvidó pues Israel a su hacedor. Se olvidaron de todas las instrucciones que Dios les había dado, y ellos empezaron a hacer como las ciudades a donde ellos llegaban. Y Dios se los había advertido que no lo hicieran. Fíjense. Pero podemos ver cómo el hombre es tan rebelde. Cómo tenemos ese corazón de piedra que no podemos aceptar las instrucciones de Dios. Pidámosle a Dios con todo corazón, al leer estas cosas, que el Señor nos ayude a que podamos recibir su instrucción y obedecerla. Porque eso es lo que el Señor les está reclamando aquí. Vamos a estar leyendo, mire, que verso a verso el Señor está enojado contra Israel porque no le obedecieron. Ellos confiaron, fíjese, en sus ciudades y no sabían. A Israel se lo llevó a Siria, y ahora a Judá va a venir Babilonia y se los van a llevar cautivos. Y no es como se siente como cosa fácil decirlo, pero ¿saben qué? Se los llevaban de esclavos, a pie. Tenían que caminar kilómetros de kilómetros. Fíjense, atados todos con un lazo, así los llevaban jalando como animales. Por la desobediencia, mire. Y entonces el Señor les está diciendo que va a venir Babilonia y va a quemar. Y de verdad, llegaron y quemaron todo. Lo deshicieron. Fíjese. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo podemos nosotros vivir en victoria? Solamente la obediencia a la palabra de Dios, dice. La respuesta es difícil, porque ¿cómo nos cuesta obedecer? Fíjese, pero es sencilla, porque si nosotros obedecemos, el Señor está de nuestro lado. Solo cuando resistimos la tentación en el día malo, la resistimos, mire, con la verdad y con la integridad. Hacer las cosas bien cuando nadie nos está viendo. Eso es integridad. Fíjese. Pablo nos dice en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, dice Pablo, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas, es decir, contra huestes espirituales de maldad. Eso nos está diciendo Pablo. Contra ellos es la lucha. Por tanto, dice, tomen la armadura del Señor para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Siempre estar atentos a la palabra de Dios. Fíjese, estar firmes, dice. Hay una traducción, fíjese, de Casidora de Reina, de 1912, y dice así: pues no luchamos con gente como nosotros, dice, sino contra los príncipes, contra los que tienen poder, contra los gobernadores que dirigen este mundo desde la oscuridad, los que dirigen este mundo desde las tinieblas. Imagínense, contra los espíritus altos debajo del cielo. En los altares se habían levantado ellos, los líderes espirituales políticos de las naciones. La desobediencia a la palabra de Dios abre puertas, y abre puertas donde pueden entrar entes, donde pueden entrar espíritus como los que estamos leyendo aquí. Mire, por eso tenemos que tener tanto cuidado. Y
dice ahí, Pablo hablando, en el verso 18 dice, la necesidad de estar orando. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia, y suplicando por todos los santos, y por mí, que me sea dada palabra y abrir mi boca con denuedo, a fin de hacer conocer el misterio, dice, del Evangelio. Si nuestro conocimiento de Dios es pequeño, fíjese, nuestra fidelidad también va a ser pequeña. Tenemos una revelación de Dios que conocemos nosotros porque está basada en la verdad. Y Él afirma que su palabra es verdad. Y nosotros lo creemos y vivimos según la verdad. Porque su palabra es verdad. ¿Lo creamos nosotros o no lo creamos? La palabra del Señor es verdad. Y por eso la fe sin obras es una distorsión, fíjese, de la verdad. No fuimos llamados nosotros a tener pensamientos positivos. Fuimos llamados a creer en la verdad y vivir en obediencia, que es lo que el Señor nos pide a diario. Y esa obediencia, mire, produce la santidad que nosotros necesitamos. Estar apartados nosotros de la maldad que se está viendo hoy en día más que nunca. Cada vez que ya ni me gusta ver noticias porque de verdad que se ven unas cosas tan horribles que da pena. La victoria es cuando vemos la justicia de Dios manifestada en nuestra vida. Por eso necesitamos nosotros a Jesús, porque Él nos guía a nosotros a tener una vida recta, apartarnos del mal. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él ya nos marcó los pasos y nosotros debemos de seguir su ejemplo. ¿Se acuerda que dice cuando Dios le ordena a Jonás? ¿Se acuerda que Dios lo mandó a Nínive? Que fuera a Nínive. Pero Jonás rehusó. Y en lugar de ir a Nínive, huyó para el otro lado. Tomó un barco, dice, y se fue para otro lado. Y cada vez que Jonás se alejaba, más y más, dice la palabra, de la voluntad de Dios, Jonás descendía y descendía y descendía y descendió hasta lo más bajo. ¿Se acuerda que los hombres lo fueron a despertar al barco y estaba hasta el sótano, hasta abajo, hasta lo más profundo, y estaba dormido? Mire cómo es el enemigo. Duerme nuestra conciencia, nos duerme. Dice que alquilaron amantes. La rebelión es terrible. Nos lleva a la desgracia y nos hace descender en un profundo hoyo. Fíjese. Pero cuando somos humildes y nos arrodillamos y le decimos, Señor, tú tienes la razón. Ayúdame, Padre. Tú tienes la verdad. Y pedimos perdón. Entonces el corazón del Señor nos recibe. Él siempre está con sus brazos abiertos para que en cualquier momento que nosotros vengamos, Él va a estar ahí. Él no es como nosotros. Él está esperando que nosotros nos arrepintamos y hagamos como Él quiere. Que obedezcamos a su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, de Génesis a Apocalipsis, así como todo lo que ha salido de la boca de nuestro amado Jesús. En su misericordia, cuando venimos a Él y nos arrepentimos y pedimos perdón, nos perdona y paga nuestra deuda. Lo paga por completo. Fíjense, entonces podemos entrar nosotros sin deuda, porque ya la pagó Él por cada uno de nosotros. Nuestra deuda está pagada.
y podemos producir mucho fruto en lugar de ser cortados y echados al fuego, como dice Juan 15, que todo árbol que no da buen fruto dice que es cortado y echado al fuego. Por eso nosotros necesitamos que en nuestra boca esté el shofar para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra. Fíjese. Aquí termina el capítulo 8 y empezamos el capítulo 9. Y sigue anunciando todos los pecados de Israel. Sigue anunciando castigo por su infidelidad. Eso es lo que vamos a aprender. Está castigando a Israel porque fue infiel y fue carnal. Su carnalidad lo apartó completamente del Señor. Pero hay esperanza de restauración, fíjense. Si se vuelven a la palabra y guardan sus mandamientos, el Señor va a restaurar su pueblo. En este capítulo 9 va a presentarnos el profeta que viene en días de castigo. Pero Dios es misericordioso y Dios ama a su pueblo y los va a restaurar. Y va a restaurar a todo aquel que se arrepienta, que tenga un corazón humilde, como dice el Salmo 34. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Aleluya. Mire, cuando leemos, esos versos son como esas píldoras de vitaminas que le dan fuerza a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y nos hace resistir. Al leer el libro de Oseas y comparar ese libro que hace miles de años que fue escrito, compararlo a la generación de hoy, vimos que no hay mucha diferencia, que las cosas están casi igual que como lo que estamos leyendo aquí. El pueblo no quería oír y no quería obedecer tampoco. Y hacían como bien les parecía ese libro el libro de Jueces. Y lo que vamos a aprender en este capítulo es que cosechamos lo que nosotros sembramos. Mire cómo dice el verso 1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo, como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. La era un lugar que estaba en alto, en lo más alto de la colina. Ahí hacían un círculo y ahí iban y echaban el trigo. Y con un como un tenedor gigante aventaban el vino para arriba. El peso del fruto del trigo caía al suelo y la pajilla se la llevaba el viento. Así ellos así llevaban el trigo para trillarlo. Ahí, así lo hacían ellos, fíjese. Así separaban el trigo de la paja. Los hombres permanecían toda la noche ahí porque tenían que cuidar el grano. Así que este lugar se convirtió en un lugar de reunión, fíjese. Y las cosechas comenzaron a usarse como lugares de hacer sacrificios a dioses falsos. Fíjese. Este lugar era como para preparar, este lugar que era como para preparar el alimento. Mire, se convirtió en adoración pagana, por eso lo que leímos. Porque cuando llegaba la cosecha, ellos hacían una gran fiesta, según ellos, para agradecerle a Dios. Pero en lugar de darle gracias a Dios, hacían una gran fiesta, fíjense, sacrificándole a los dioses paganos. Imágenes, fíjese, ídolos que ellos hacían con sus manos. Imagínense, Dios dándoles el trigo,
dándoles una buena cosecha y ellos levantando culto de idolatría. Un lagar también era el sitio, igual, donde se reunían, porque eran ahí donde iban a pisar las uvas para sacar el vino. Ese era el lagar. En el libro, en el libro de Jueces, ¿se acuerda? Que Gedeón está escondido en un lagar, dice, separando el trigo. Se escondían porque los madianitas, dice que los llevaron a tal pobreza. No los dejaban, esperaban la cosecha los madianitas para irles a robar la cosecha. Fíjese. Eso hace el enemigo con nosotros. Fíjese. El Señor nos da tantas cosas, tantos dones, que nosotros podemos darlos al servicio del Señor. Y viene el enemigo y los roba. No lo permitamos, hermano. Estemos nosotros siempre oyendo su palabra, oyendo su voz que nos llama a la obediencia de su palabra, para que nosotros podamos tener y vivir una vida como Él quiere, una vida recta. Aquí lo dejamos, el tiempo me ganó, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha hecho el favor de contestar, y las que están pendientes, únase conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos oiga pronto y nos conteste. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso, Padre. Gracias por la bondad de habernos dejado tu preciosa palabra, que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y oramos por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guarda, Señor, alrededor de sus muros. Quítales el velo, Padre, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y Padre, aquí te presentamos, Señor, las peticiones de tu pueblo. Y estamos orando por Guatemala y Centroamérica, Señor, por esas lluvias terribles que están dejando sin casa tantas personas. Por favor, pon tu mano, Señor, y calma esto, Padre Santísimo. También estamos orando por nuestra querida hermana Chepita, que el Señor ponga su mano en su corazón y que la sane. Te lo rogamos, Señor. Te pedimos también, Señor, que pongas tus manos sobre Federico Figueroa, que esté en el intensivo, porque le dio un derrame cerebral, Padre. Ayúdalo, mi Dios. Levántalo de esa cama. También por Ángel te pedimos, que tiene problemas en sus pulmones. Tócalo, mi Señor. Sánalo. Por Nicolás Velázquez, de 4 añitos, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos. En ti confiamos, Señor. Él necesita un toque tuyo, mi Señor. Y también te pedimos por Britney, que tiene 3 meses esperando gemelos. Le han dicho, Señor, que no va a ser posible, pero nosotros, Señor, la ponemos en tus manos, porque sabemos que tú eres el dador de la vida, Padre. Y a ti clamamos y te rogamos un milagro para la vida de Britney. Por Dylan Morales, este jovencito de 15 años, que tiene agua en el cerebro. Señor, tócalo, sánalo, Padre. Te estamos pidiendo por nuestra hermana Ana Hernández, que va a ser operada de su brazo. Señor, que tú estés con ese médico para que todo salga bien. Y por el papá de ella, Padre Santísimo. Sánale su garganta. Y Señor, te rogamos por los corazones de estas 3 hermanas, Griselda, Raquel y Eneida, que seas tú quien toque sus corazones para que puedan tener una relación contigo. Por nuestro hermano Ernesto, para que el Señor esté a su lado. Y bendice a Samuelito, Señor, con un trabajo. Por el hermano Juan, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sobre la vida de este varón, Señor. Apártalo, Señor. Úsalo para tu ministerio. Sácalo, Señor, de ese lugar, Padre Santo. Y también te pedimos por su hermana Noemí y su sobrino Daniel. Bendice a esta familia, Señor. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te pido que veas con ojos de misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor. Sánalo. Ayuda a su familia, Padre Santo.
Por Esperanza de Guerra, que tiene cáncer, te suplicamos por ella. Por René Ramos, que tiene cáncer en el páncreas, Señor. Ayúdalo, Padre, pero antes háblele a su corazón para que te reconozca, Señor, como su Salvador y pueda tener una relación contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, en tus manos la ponemos. Por la hermana Julieta, que necesita un milagro en su vida, Señor. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 niños pequeños. Ayúdalos, Padre. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son siervos tuyos. Y todo lo que hacen, lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles, Señor, a su casa. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Señor, sánalo. Y por la hermana Margarita, dale la paz que necesita a su corazón. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti, Padre. Llámalos por nombre, Señor, porque ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, Señor. Estas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, prospéralos, ayúdalos, Señor, a conseguir sus sueños. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones. Tócala, mi Dios. Sácale toda esa agua de los pulmones, Padre Santísimo. Y dale riñones nuevos, Padre. Te lo suplicamos con todo el corazón que hagas un milagro. Por la Raquelita, Señor. Destápale las arterias, Señor. Por la Carol. Llena esas casas de tus ángeles, Señor, que las defiendan y que las ayuden, Padre. Por Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, Señor. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y que la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña para que no se desvíe, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Y por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelo, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón y Cuba, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados y pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar la vida eterna. Porque todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.